Premio Nacional Carlos Montemayor. Carlos, yo creo que desde muy joven estuvo muy ligado a movimientos y fue una persona muy sensible por el tipo de educación que tuvo con su padre y pues su familia en general, ¿no? Entonces, pero sobre todo, cuando él estaba en la preparatoria, estuvo ligado a los inicios del movimiento de la gente que estuvo en el asalto al cuartel Madera. Era muy chico, le tocó ese inicio, pero después se vino acá a la Ciudad de México, y ya estando aquí, él se entera que habían caído sus amigos, y lo que más coraje le da es ver la información que manejó el gobierno, ¿no? Siempre criminalizando todos estos movimientos, y eran gavilleros, robavacas y demás. Entonces Carlos decía que era un movimiento puro, él lo conocía desde adentro, y él se prometió y se comprometió, ¿no? Que en algún momento de la vida él iba a reivindicar ese movimiento. Fue un movimiento que le tocaba muy de cerca, entonces él tenía la preocupación de que no fuera objetivo al tratarlo, si escribía algo inmediatamente. Además, cuando surge esto, él no estaba metido en esta parte. Tenía la sensibilidad, pero aún no, su ruta no era ese camino, ¿no? Era poeta, sobre todo, escribía cuento. Entonces, realmente en ese momento no lo escribió. Él pasaron varios años para poderlo hacer, inclusive escribe primero Guerra en el Paraíso, se adentra pues a la montaña, fueron muchos años, ¿no?, de investigación, y ya una vez que terminó, ya él fue haciendo las investigaciones, ¿no?, viendo gente en Chihuahua, amarrando pues los comentarios de cada quien y demás. Y entonces ya en el 2003 fue cuando presentamos el libro allá en Chihuahua, justamente cuando cumplían 40 y tantos años del asalto al cuartel Madera. Esto, bueno, lo liga mucho ya a los movimientos sociales, y pues de ahí, aparte, bueno, las lenguas indígenas, ¿no? Todo ese conocimiento que fue a partir de los años, en el 81, él se topa con las lenguas indígenas porque sus estudios iban enfocados a culturas clásicas, y entonces él también estaba ideando irse a Europa. Se iba a sentar un poco en Grecia, ya tenía planes, pero un amigo de él, Leonel Durán, un antropólogo también chihuahuense, que en ese momento dirigía el Instituto de Culturas Populares, lo invita a que vaya a reunirse con un grupo de promotores de literatura indígena, no de literatura, era más bien los promotores en lenguas indígenas, y apenas ellos empezaban como a escribir, pero no lo estaban escribiendo en su lengua, lo escribían directamente al español. Entonces, Carlos, cuando se enfrenta a las lenguas indígenas, dice, no, pues soy de aquí. Y eso también, pues lo liga más todavía, ¿no? A todos los movimientos, se da cuenta, pues, de las barbaridades que se ha hecho con toda la cultura, y que se les ha transgredido, ¿no? Y se les ha querido hacer que a fuerza olviden sus lenguas, que sean monolingües, y ellos son bilingües, ¿no? Finalmente, aunque les dicen monolingües, pero los monolingües somos nosotros. Sí, entonces ahí parte todo, ¿no? Entonces, bueno, siempre fue un hombre íntegro, y bueno, todo el mundo sabe que nunca se rindió al poder. Pues sí, yo creo que yo creo que todo mundo que podamos tener un pensamiento crítico y que estemos preocupados realmente por lo que está pasando en el país, extrañamos a la voz, ¿no?, de Carlos, y bueno, de varios, ¿no?, que se han ido. Siempre que me preguntan a mí la importancia de Carlos para los luchadores sociales, para los defensores, les digo, es que a mí no me lo pregunten, pregúntenselo a la gente que se vieron respaldados, apoyados por Carlos. Verdes y soñadores en el misterio de aguas tranquilas con sus dolores. Oh, bello
que me cegaron con su reflejo. Dejando mi alma herida sin luz ni amores, mi triste pija. Con unos ojos negros como la noche en que me juraste que me amarías. Negros y soñadores con el misterio, con el romance de los amores. Oh, bellos ojos negros que como estrellas me fascinaron. Pues en lo personal yo descubrí a Carlos Montemayor por la poesía. Antes de leer su libro Guerra en el Paraíso, hasta la publicación del libro de él, yo estaba en la clandestinidad o preso. Pero desde la clandestinidad nosotros buscábamos también literatura, y fue muy sorpresivo encontrarnos con la poesía de Carlos Montemayor. Nosotros decíamos, ¿qué le pasa a este hombre? ¿De dónde saca tanta dureza con la cual nosotros nos identificábamos? Porque su poesía reflejaba la realidad que pasaba el país. No era una poesía dulzona o fácil. Era una poesía demasiado severa, y nosotros lo teníamos identificado a él como un hombre de letras, como una persona dedicado a la cultura, al estudio de los clásicos. Y sí, fue bastante sorpresivo para nosotros encontrarnos la poesía de Carlos Montemayor. A partir de ahí, cuando ya después de salir de la cárcel leo su libro Guerra en el Paraíso, pues encontramos que marca un hito en la literatura en México respecto a los movimientos sociales, y particularmente respecto a la lucha armada o lucha guerrillera que se había iniciado en el 65. Porque hasta Carlos Montemayor podemos decir que las personas que se expresaban de una manera abierta y libre sobre los temas que tienen que ver con la lucha armada, pues lo hacían solamente en una posición peyorativa, en un ataque inmerecido, injusto y desinformado de lo que había pasado recientemente en este país con el levantamiento de los grupos armados. Carlos Montemayor es el primer escritor que tiene voz en los diferentes niveles de la sociedad, y que por primera vez trata el tema de la lucha armada con el respeto que se merece. Porque la gente podrá estar o no de acuerdo con el procedimiento de la lucha armada, pero lo que es cierto es que las personas que a riesgo de su propia vida deciden llevar a cabo los ideales y los compromisos que se han planteado para la transformación social, merecen el respeto de todos, independientemente de que alguien pudiera o no estar de acuerdo con ellos. Por el solo hecho de arriesgar la vida por sus propios ideales, son personas que merecen todo nuestro respeto, y el primero que lo hizo desde esos niveles de la cultura en México y desde esos niveles de sectores que podían expresarse libremente fue Carlos Montemayor. No digo que no hubiera otros escritores, otros compañeros nuestros que también dieron su voz y su testimonio, pero a ese nivel lo hizo por primera vez en México Carlos Montemayor. A partir de ahí podemos decir que hay otra nueva historia de la guerrilla en México, porque antes era atacar, criticar y denostar a la guerrilla. Y a partir de ahí encontramos igual muchos otros escritos que no compartimos, pero hay otros que igualmente tratan de rescatar este enfoque objetivo y justo y correcto, respetuoso de lo que son los movimientos sociales en México. Y lo más importante, Carlos Montemayor asumió una de las principales tareas que están pendientes en nuestro México, y el reconocer que México no es un México, sino que somos muchos Méxicos, que México es un país multicultural, que no hay una lengua nacional, sino que hay muchas lenguas nacionales, que los pueblos indígenas tienen derecho a expresarse, a vivir, a convivir, a regirse por sus propias normas y lenguas. Es un trabajo que Carlos Montemayor llevó a cabo para beneficio de toda nuestra sociedad, no solamente de los pueblos indígenas. Por eso es que desde las filas de las personas que en algún momento hemos estado combatiendo por una transformación social, hemos decidido honrar a lo llamamos compañero nosotros, a este compañero, honrar su memoria y hacer de este ejemplo que nos ha dado un estímulo para los demás compañeros que en todas partes del país están dando su vida, están elevando su voz, están expresando lo que muchos mexicanos no pueden expresar por diversas circunstancias.
Entonces, por eso establecimos en el año 2010 el Premio Nacional Carlos Montemayor. En la primera edición lo otorgamos a una periodista, Verónica Villalbazo, que se destacó en ese momento por la defensa que estaba haciendo al pueblo triqui, que estaba siendo masacrado por grupos paramilitares y sigue estando masacrado por grupos paramilitares. En el siguiente año hicimos la entrega y fue un honor para nosotros entregarlo a la compañera Concepción Calvillo, viuda de Nava, de San Luis Potosí, con una larga historia de lucha junto con su compañero. También entregamos a un viejo luchador social que viene desde el movimiento ferrocarrilero de los 50 y que hasta la fecha se mantiene en pie de lucha, al ferrocarrilero Luis Sosa, comunista Luis Sosa. También le entregamos a la revista Contralínea, que se ha destacado por destapar la corrupción de este gobierno y del gobierno pasado, y que también a riesgo de su vida los periodistas han dado a conocer al pueblo de México pues cómo se maneja la corrupción en este país. Sin alegría, sin luz, es la existencia cruel, loca del niño, porque me faltas tú, porque me faltas tú, porque me faltas tú. Se han hecho muchísimas cosas en torno a Carlos Montemayor, de muchas cuestiones. Se han hecho 2 cátedras, se le ha dado su nombre a varias bibliotecas, una comunidad ejidal de la Huasteca Veracruzana lleva su nombre, y la escuelita de ahí también, que es una escuela bilingüe, que bueno, yo quedé encantada el día que fui, porque hablan el español y el náhuatl, y todo es en las 2 lenguas, ¿no? Entonces, bueno, Carlos, si hubiera visto eso, sería el hombre más feliz. Eso, nada de que hay una calle en Parral, ¿verdad?, con su nombre, que eso a él nunca le importó ni nunca quiso, y él no quería nada de homenajes ni mucho menos. Él trabajaba porque él tenía ese compromiso, punto. Entonces él siempre inclusive me pidió que no se le llevara a Bellas Artes cuando falleció, y menos, bueno, estaba con ninguno de los presidentes, ¿verdad?, ni con el actual ni en el anterior, pero me dijo, no permitas que me lleven a Bellas Artes. Entonces por eso lo cremamos antes y estuvieron sus cenizas para que la gente pasara a despedirse en la Academia Mexicana de la Lengua. Pero con lo del premio, esto surgió casi de inmediato. Para mí, bueno, es muy satisfactorio saber que se da un reconocimiento. Es algo, pues damos una placa, y cuando podemos damos libros de Carlos y ya, ¿no? Porque no podemos más. Pero yo creo que es un reconocimiento muy justo, ¿no?, para la gente que ha dado tanto, y también para la gente, los periodistas, ¿no?, que dan la voz también, y a riesgo de muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy importante. He conocido gente valiosísima, a muchos, bueno, ya tenía esa oportunidad de verlos conocido a través de Carlos, pero bueno, con el acompañamiento acá con David y con los compañeros, pues he ido conociendo a más gente. Bueno, hay una parte que hemos utilizado mucho que dice más o menos así: dice, cantemos esta fiesta que danza desde los nervios y nos deja abrir la sangre, abrirla, que arrase con la voz de sangre que nos baña, hasta que se desnude la vida de innumerables casas y mesas, y podamos ver cuántos quedamos, cuántos aún no han sido masacrados, a cuántos nos falta morir para que esta fiesta acabe. Esta es una de los pedazos que viene en Poemas de Abril, que es uno de los, desde mi punto de vista, uno de los del libro de poemas más importantes y emblemáticos de Carlos Montemayor, desde el punto de vista de los que tienen inquietudes sociales, ¿no? Hay más, pero si ustedes ven la dureza de este mensaje que está contenido en esta poesía, solo lo podía haber escrito alguien que estuvo vinculado a ese nivel, y después lo supimos, y fue para nosotros un gran orgullo saber que
que todo esto no era una cosa que él se imaginó de repente, sino que había convivido con los compañeros que asaltaron infructuosamente, por cierto, el cuartel de Madera, el cuartel de la ciudad Madera, que dio para el movimiento social en México, particularmente para la lucha armada, uno de los emblemas más importantes, ¿no? El que tomó por nombre la Liga Comunista 23 de septiembre y que tenía por nombre también su periódico central, se llamaba Madera por este motivo. Entonces para nosotros fue un encuentro después, aún ya para nosotros era importante Carlos Montemayor, pero cuando encontramos en esto que para nosotros hasta ese momento era inexplicable la razón, pues entonces nos sentimos profundamente conmovidos. Pues en 2010 nosotros teníamos preparado un homenaje a Carlos Montemayor, solamente un homenaje a Carlos Montemayor después de que murió, pero lamentablemente se presentaron los sucesos de San Juan Copala. En San Juan Copala, una caravana de observadores extranjeros, iban cerca de 26 observadores extranjeros y periodistas, fue emboscada por grupos paramilitares. Sin quererlo y sin tener mucha relación con el movimiento en sí, varios de los participantes del Foro Permanente por la Comisión de la Verdad nos vimos involucrados en ese proceso porque uno de mis hijos fue herido en ese momento. Entonces fue esta situación tan grave, tan salvaje, la que nos llevó a nosotros a entender que algo estaba pasando muy grave en el país. Cuando se dispara contra los activistas, los luchadores sociales, la gente que anda en el movimiento social, bueno, no es justificable y no es entendible y no es razonable, pero son cosas que suceden y ya hemos visto antes. Pero cuando se dispara contra observadores de derechos humanos internacionales, contra gente que viene de Finlandia, de España, de Alemania, nos pareció ya que estábamos llegando a una situación insostenible y tuvimos en ese momento, por ese motivo, vamos a decir físico, tuvimos que suspender el homenaje a Carlos Montemayor. Cuando pudimos salir de esta vorágine que era el problema en el que estaban varios periodistas y defensores de derechos humanos, retomamos la idea, pero vimos también que en ese momento las personas que habían levantado la voz en favor de los indígenas triquis que estaban siendo masacrados y de los defensores de derechos humanos masacrados, a su vez estaban siendo amenazados. Estaban siendo amenazados de muerte, hostilizados, perseguidos, cuando lo único que habían hecho era expresar la voz de los que no tienen voz, de los que estaban aislados en la Sierra Triqui sin poder decir qué pasaba. Entonces entendimos que era necesario que la sociedad se diera cuenta de que esas personas existían, de que esas personas estaban haciendo un trabajo muy importante para la sociedad y que al reconocerle este trabajo que estaban haciendo, de alguna manera se le diera una cierta protección. Y así fue como se otorgó el premio. Pensamos en conjuntar los dos, la tarea pendiente que teníamos del compromiso personal de todos nosotros por recordar a Carlos Montemayor, con el otro compromiso que había surgido a nuestra vista, evidentemente que tendríamos que dar respuesta. Y de esta manera se fusionaron las dos inquietudes en una que es el Premio Nacional Carlos Montemayor. La mayoría de este proceso surge como en una de las reuniones del Foro Permanente por la Comisión de la Verdad. Confluimos en un objetivo: reconocer el valor de la aportación histórica de Carlos Montemayor y reconocer que en este país aún hay gente que lucha decididamente y que está brindando voz a los que no tienen voz.